esperemos que Dios en su gracia nos ayude, nos sostenga en este tiempo y podamos hacer lo que es agradable a Él y compartir con claridad, ¿no? Exponiendo la verdad con la mayor claridad posible para que podamos ver a Cristo y descansar en Él y también podamos ver nuestro pecado y seamos edificados. Seguimos con la serie de mensajes en Primera de Juan y hemos tomado como texto clave el versículo 6 del capítulo 2, que dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, y a partir de ahí entendemos que es central en lo que Juan está exponiendo, inspirado por Dios, y él ha dado varias razones por las cuales ha escrito esta epístola, ¿no? Considerada una epístola universal, dirigida a todos. Él dice en el versículo 3 del capítulo 1 que una de las razones por las que escribe es para que tengamos comunión. Si usted ve ahí, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. E inmediatamente en el versículo 4, él nos dice, en segundo lugar, que él escribe esta epístola para que nuestro gozo sea cumplido, para que nuestro gozo sea completo, para que el gozo sea pleno. Entonces, se nos habla de Cristo, se nos habla otra vez del Evangelio, se nos habla de la obra de Cristo. Por medio de esa obra tengamos comunión, y también para que podamos tener un gozo completo en nuestras vidas, para que podamos tener un gozo pleno en nosotros. Entonces, en tercer lugar, se nos dice que se nos escribe para que no pequemos. El capítulo 2, versículo 1 dice: estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿verdad? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. También se nos dice en cuarto lugar, en el capítulo 2, versículo 26, y también en el 3:7, que estas cosas se nos escriben para que no seamos engañados. Os he escrito esto sobre los que os engañan, dice el 2:26, y el 3:7 dice: hijito, nadie os engaña. Entonces, se nos está confirmando el Evangelio, se nos está volviendo a hablar de la obra de Cristo, para que no seamos engañados por aquellos que no andan conforme a la verdad, como también Juan dice en sus otras epístolas. Y en quinto lugar, algo que también nos dice, aunque todavía no hemos llegado, pero algo que también nos dice la epístola, es que se nos escribe para que sepamos a ciencia cierta, con certidumbre, que tenemos vida eterna. El capítulo 5, versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, para que sepan que en Él tienen vida eterna, y para que crean en el nombre del Hijo de Dios, o sea, para que sigan creyendo en Él y así puedan disfrutarlo y tener este gozo pleno en Cristo. Entonces, hermanos, algo que vemos claramente en las Escrituras, y que podemos ver también en esta epístola, es que la vida cristiana no se trata de una fe ciega e irracional. El cristiano, el verdadero cristiano, no es un cristiano que tiene una fe ciega, o sea, que no sabe lo que cree, que no sabe en qué se apoya, pero tiene fe. Yo tengo como si fuera algo sentimental, emocional, ¿no? Y lo llevo así: yo tengo fe, yo amo muchísimo al Señor, etcétera, etcétera. ¿Y en qué está basada tu fe? Bueno, no sé, pero yo lo amo muchísimo porque Él me amó, y es algo como sentimental, emocional. La fe cristiana, la fe bíblica cristiana, la verdadera fe, no se trata de una fe que es ciega e irracional, hermano, sino que se trata de un culto lógico. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, vuestras vidas, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, es un culto lógico. O sea, es lógico que nosotros adoremos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. O sea, es una devolución en gratitud al Señor. Entonces, la vida cristiana no se trata de una fe ciega y racional, sino de un culto lógico en total entrega, por gratitud, movidos por el amor de Cristo, porque es el amor de Cristo el que nos constriñe.
Entonces, hermano, algo que podemos afirmar es que el cristiano, como Juan afirma varias veces en esta epístola, el cristiano sabe, el cristiano conoce y voluntariamente permanece. El cristiano sabe, conoce y voluntariamente permanece. O sea, anhela permanecer, se deleita en permanecer y permanece voluntariamente. Dice, Dios es digno, y sabe que Dios es digno, y sabe por qué es digno, porque tiene el conocimiento de la palabra, tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu Santo para que nos enseñe todas esas cosas. Entonces, por ese conocimiento que tenemos de Dios, tenemos la voluntad de permanecer, de querer estar con Él, de querer estar en comunión con Dios. Entonces, el cristiano toma decisiones todos los días, todo el día, toma decisiones, y las decisiones que toma a cada momento de su vida, desde que se levanta hasta que se acuesta, todos los días que Dios le da en su gracia, esas decisiones que toma, las toma en base a lo que sabe y conoce de Dios, a lo que sabe y conoce de Dios en una forma real, práctica, tangible, en una forma en la cual el carácter de Dios se ve reflejado en sus acciones. O sea, las decisiones son el reflejo del carácter de Dios que conoce y el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros y que produce ese fruto por medio del conocimiento. Entonces no es una fe apoyada en las nubes o que no tiene base, que no tiene fundamento. No, hermano. El cristiano debe saber y conocer a Dios, debe saber quién es Dios y conocer cómo es Dios. Debe conocer su persona, su carácter en una forma profunda, en una forma real, en una forma verdadera. O sea, hermano, no solo se sabe, y esto lo voy a decir entre comillas, porque ese no es el conocimiento del que estamos hablando, no es el saber del que estamos hablando, el saber que hablamos del cristiano para con Dios y para con su persona y su obra, es un conocimiento real, profundo, pensado, contemplado, estudiado, ese es el conocimiento, que viene, obviamente, es un proceso que se va llevando en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de que sabe, en esto que voy a decir ahora, no solo sabe y conoce doctrinas sin fundamentos. Eso no es conocimiento, no es el conocimiento del que estamos hablando, no es un conocimiento real, no es que conoce tal o cual doctrina y no tienen fundamento. O sea, dice, sí, yo para mí creo esto y creo que Dios es así. ¿Y por qué? Bueno, no tengo ni idea, pero fulano de tal lo dice muy bonito. O porque lo escuché de tal persona, o por lo que lo vi en tal lugar, o porque lo leí en tal libro, pero bueno, la escritura, ¿cómo? No sé, pero yo creo esto. Bueno, hermanos, ese no es el conocimiento del que estamos hablando y no es el conocimiento que expresa Juan en la epístola. Es un conocimiento real. Entonces, no solo conoce y sabe doctrinas sin fundamentos y por eso sigue tal o cual movimiento, porque le resulta más lógico y atractivo en su intelecto. Esto me suena más lógico que lo otro, entonces debe ser así, porque una persona lo explicó con elocuencia o muy bonito, pero no lo puede sustentar con la escritura. Y no solamente eso, sino que no le produce un deseo de conocerlo con la escritura, sino que le produce un deseo de levantar bandera por eso, aunque no tenga fundamento donde apoyarse. Entonces no es el conocimiento del que estamos hablando. El cristiano conoce y sabe en forma práctica quién es Dios. Conoce y sabe en forma práctica cómo es Dios, sabe cuál es su obra, cuál es su carácter, y conoce todo esto por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, como dice 1 de Pedro 1, los versículos 7 y 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, o sea, un gozo que nos deja sin palabras, un gozo glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y cuando habla de la salvación de vuestras almas, habla de la salvación presente y futura. Ahora somos llamados hijos de Dios. Y cuando digo que habla de la salvación presente, es como esa fe en Cristo nos salva de este mundo, en la actualidad. Cómo esa fe en Cristo nos salva y nos conserva de los ataques
del maligno, cómo esa fe nos ayuda a aprovechar bien el tiempo sabiendo que los días son malos. Entonces esa fe, podemos decir que no solamente es una fe en la salvación venidera, que se va a hacer realidad cuando Cristo venga a buscarnos, sino que es una fe viva, una fe que transforma nuestra vida y que nos va librando más y más de todo lo que tiene que ver con el pecado y con la corrupción de este mundo. Hemos huido de la corrupción de este mundo por la obra de Cristo. Entonces, creo que queda bien claro en esta epístola que Juan sabe que la única doctrina que el Hijo de Dios conoce, que entiende y que disfruta es la que vive. Esa es la realidad. Esa es la única doctrina que el Hijo de Dios conoce, entiende y disfruta. La que vive, la que pone por obra. Lo demás puede ser solamente un conocimiento intelectual. Pero si no lo puede llegar a poner por obra, es porque necesita conocer más a Dios. Si es un hijo de Dios, bueno, está en el proceso. Necesita conocer más a Dios y así va a ir conociendo toda la dimensión del amor de Dios y así va a ir creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Por esto, hermanos, por la verdad revelada, Él nos quiere llevar, como decíamos antes, a una verdadera comunión, a un gozo completo, a una santidad basada en la obra de Cristo, a una madurez que no permita que seamos engañados y a una seguridad, nuevamente, basada en la obra de Cristo. No en nosotros, no en nuestra religión, no en lo que hacemos para, sino en lo que hacemos por. Y esa es una gran diferencia que tenemos que ver hoy. Hermanos, todo converge, o sea, todo se une en un conocimiento pleno de Jesucristo y toda la dimensión de su amor. Por eso, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, porque es ahí donde todo se une, donde lo que sabemos y conocemos de Dios, donde la certeza de nuestra fe se une con la vida diaria. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Estas dos cosas deben ir juntas, deben andar juntas. Hoy vamos a seguir avanzando en el capítulo 3 y les invito a que leamos el versículo 9 del capítulo 3 que dice así. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 9, dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Lo leo una vez más. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ese va a ser nuestro tema hoy, la simiente de Dios. Y vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a descansar completamente en la obra de Cristo. Oremos. Amado Dios, te damos muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo, por su obra de gracia, por el perdón de nuestros pecados. Gracias que por Él venimos a ti y gracias que tenemos la certeza de que tú como Padre nos escuchas y respondes conforme a tu voluntad, que si pedimos sabiduría la das y que si pedimos, Señor, lo que nos has mandado, lo vas a hacer. Eres tú el que da el crecimiento y eso queremos rogar en este tiempo, que edifiques a tu iglesia y también que salves a los que no te conocen. Mi Padre, te ruego que me des sabiduría para hablar de ti como debo hablar, para compartir la verdad en una forma clara y que los ojos de todos nosotros hoy se posen en Cristo y que solamente lo contemplen a Él, su obra y su gloria. Gracias, Padre, por este tiempo. Te lo ruego en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien, hermanos. Algo que ya hemos visto y hablado es que, bueno, este libro se trata de contrastes. Una y otra vez se van haciendo contrastes, una comparación constante entre los dichos y los hechos, no entre personas, y esto es algo que nosotros tenemos que comprender bien. Este es un examen que nosotros debemos hacer en nuestro corazón, y así no ser engañados, no ser seducidos.
nosotros tenemos que ver en nuestro corazón si lo que decimos es lo mismo que nos mueve a vivir por Dios, que nos mueve a hacer lo que hacemos. Entonces, estos contrastes nos ponen de manifiesto la conducta de una persona que conoce a Dios y la conducta de una persona que no conoce a Dios. Y estamos hablando de eso, de conductas. Fíjense en que el versículo 6, que vimos por arriba el último domingo, dice así: todo aquel, el capítulo 3, versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, enseguida se ve ese contraste, otra vez, todo aquel, y ya veníamos así, en el versículo 4, en el versículo 3, hizo el hincapié, ahora somos hijos de Dios, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Entonces el contraste es todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Entonces el pecado es una infracción de la ley. Como cuando veíamos el resumen de la ley, decíamos, toda la ley en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces veíamos que cualquier cosa que no corresponda al amor a Dios me va a llevar a no amar al hermano, me va a llevar a no amar al prójimo y me va a llevar a infringir la ley. Entonces, entendemos que la raíz del pecado es una ofensa a Dios y no al otro. Entonces, primariamente, no es una ofensa al otro, o sea, es una ofensa a Dios y el resultado termina siendo que también ofendo al otro. Y a veces puedo ofender a Dios y el otro ni enterarse, porque estoy siendo hipócrita en mi exterior. Entonces, el punto es comprender que el trato con los demás depende de nuestra relación con Dios, que todo pecado es una ofensa a Dios, siempre. Entonces necesitamos mantener una buena relación con Dios, amar a Dios, porque Él nos amó primero, y por amor a Dios, entonces amar a los demás. Esa es la relación. Y si no hacemos esto, tenemos que saber que hemos pecado contra Dios. Y eso terminó en un daño hacia el otro, ya sea en una forma personal o a veces un daño público causado sobre los demás. Cuando uno hace un daño a la iglesia en una forma pública, abierta, con un comportamiento, con una actitud, con calumnias, con difamación, con lo que fuera. Entonces ahí se termina manifestando en dos tipos de pecado. Uno, el pecado personal, privado, que uno arregla en privado, en secreto, y después el tipo de pecado cuando uno hace una ofensa pública. ¿Por qué? Porque primero no amó a Dios, y entonces por esa falta de amor a Dios termina ofendiendo a los demás, y eso también necesita una restauración pública. Entonces, este paralelo, este contraste que se hace, es el mismo que se había hecho en el capítulo 2. Fíjense que el texto dice, todo aquel que permanece en él, todo aquel que permanece en él. Ya hemos hablado de permanecer. Versículo 24 al 28 del capítulo 2, dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que los engañan, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces, vimos ese pasaje, vimos también Juan 15 acerca de Cristo como la vid, lo que significa permanecer en Él con esa ilustración maravillosa que nos da el Señor Jesucristo, mostrando que Él es lo que nos sostiene, Él es lo que nos alimenta, lo que nos nutre, es la savia que recorre estas ramas y que da fruto para su gloria, mostrando el carácter de Cristo. Él es el que está dentro nuestro, Él es el que aflora en nosotros y ese fruto da la gloria a Dios. Entonces hablaba de permanecer, Cristo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, ya hemos tratado esto, es el mismo lenguaje, habla de la práctica, habla de la conducta de una persona, como también
lo podemos ver en Juan 15, en los últimos versículos. Si me acompaña Juan 15 por un momento. Juan, el capítulo 15. Fíjese, ahí tenemos los versículos 7 al 12, dice así. Ya hemos visto este pasaje, pero voy a hacer un repaso. Si permanecéis en mí, está hablando Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto tiene que ver con que si permanecemos en Él, recuerden que permanecer en Él y su palabra permanece en nosotros significa que la ponemos por obra. Entonces, si nosotros estamos deleitándonos en su voluntad y poniendo su voluntad por obra, cuando nosotros pedimos, vamos a pedir conforme a su voluntad. Entonces tenemos lo que hemos pedido. Porque si pedimos algo conforme a su voluntad, lo tenemos. A eso se refiere. Entonces avanzo, dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Recuerda este texto. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, siempre se resume todo en el amor. Y el punto es este. Fíjense en que el versículo 7 dice, si permanecéis en mí. O sea, es condicional. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis. O sea, no es un cheque en blanco para que uno pida lo que quiera según su gusto. No. Si permanece en mí, permanece en mi palabra, entonces pida. Porque va a pedir conforme a mi voluntad. Entonces hay una condición ahí expresada claramente. El versículo 8 nos muestra el propósito del mandamiento. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, un aprendiz de Cristo, alguien que anda como Cristo. Entonces, ¿cómo anduvo Cristo? Glorificando al Padre con todo lo que hacía. Así serán mis discípulos, dice, en que llevéis mucho fruto. ¿Qué fruto? El fruto de Cristo en nosotros, el carácter de Cristo, la vida de Cristo haciéndose patente en nosotros para que nos vean como discípulos de Cristo. El versículo 9 nos da la razón. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Entonces el Padre me amó a mí, yo los amé a ustedes, permanezcan en ese amor. Esa es la razón por la que tienen que hacer todas las cosas, por el amor, porque el amor de Cristo nos constriñe. Entonces el versículo 10 nos muestra que es una fe práctica, nos muestra la práctica de la fe. Otra vez es condicional. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces la forma de permanecer es como hoy compartía nuestro hermano el texto de Santiago, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Además, el que lee atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la misma. Este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, hay una condición. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, me van a estar amando cuando hagan lo que yo les digo, cuando guarden mis mandamientos. Entonces, habla de la fe práctica. Y el ejemplo es él, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, otra vez los ojos en Cristo. El versículo 12, el 11, perdón, nos dice cuál es el propósito de esta explicación. Bueno, para que vuestro gozo sea cumplido, sea completo, sea pleno. Y el versículo 12, hagan esto y cumplan lo demás. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, hermano, y ahora vamos a volver a 1 Juan, no se puede disociar, no se puede separar dos cosas que van juntas. No se puede separar la fe de la práctica. No se puede separar la fe de la práctica. No se puede separar la doctrina de las buenas obras. No se puede separar la doctrina de lo que hacemos. No puede estar disociado. Nuestra vida tiene que adornar la doctrina. Nuestra vida tiene que dar un testimonio de la doctrina. Nuestra vida tiene que ser un impedimento para que otros blasfemen la doctrina. ¿Y cómo se ve eso? A través de las acciones. Tito explica muy bien esto en el capítulo 2 de su epístola. Y Santiago lo dice con mucha claridad. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Una fe que está viva produce fruto, produce acciones que son consecuencia de la fe, de conocer a Dios.
de conocer su palabra. Y enseguida dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien, bien haces. Y algunos dicen, bueno, yo conozco a Dios, yo sé que Dios es uno, yo conozco al Trino, conozco al Padre, conozco al Hijo, conozco al Espíritu Santo, yo conozco a Dios. Bien, los demonios también creen y tiemblan. Los demonios creen lo mismo. Ellos también creen en Dios, pero siguen siendo demonios. Entonces, no es solamente decir y solamente creer en una forma intelectual, en una forma donde uno está asintiendo algo que le parece bien, que es lógico. No. Nosotros vivimos en base a lo que creemos. Y si nuestra fe, y es eso, la fe es creer puesto en acción, si nosotros creemos que Dios es Dios, que Cristo es Cristo, y que Él es nuestro Salvador, y que Él es nuestro Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo, como también se compartía hoy? Entonces, esa es la diferencia con los demonios. Ellos creen en Dios, pero no hacen lo que Dios dice. Hacen lo que quieren. Pero creen. Y nosotros podemos terminar de la misma manera, diciendo que creemos en Dios, pero viviendo como los demonios. Entonces, no se puede disociar, hermanos, la fe de la práctica. No se puede disociar la doctrina de la vida. Ahí en Santiago tenemos el mismo contexto, la misma enfermedad. Está hablando a la iglesia, está hablando de la acepción de personas, está hablando de separar, de menospreciar al hermano, porque es pobre, porque el otro es rico, etcétera, etcétera. Entonces habla de que no hay un amor verdadero, un amor tangible, no hay acciones que acompañen ese amor. Sí, sí, yo te amo, pero vos sentate allá atrás de todo, ¿verdad? Entonces, es el mismo contexto, la misma enfermedad y es el mismo remedio. Es el mismo remedio. Pongan por obra la palabra de Dios. Vivan una fe que muestre su justicia, como la de Abraham, ¿verdad? Entonces, una fe muerta no puede dar testimonio del Dios vivo y verdadero. Es igual que decir, sería nuestro testimonio, es igual que decir que Dios empezó una obra y que no la pudo terminar. Estaríamos hablando mal de Dios. Es igual que decir que su Espíritu está en nosotros, pero que no nos puede santificar porque nosotros somos más fuertes que Él. Es igual que decir que Cristo terminó con el pecado, pero que aún el pecado nos puede dominar. Entonces, esto es igual que decir que Cristo nos libertó, pero seguimos en esclavitud. En Juan 15:11, yo le dije, recuerden este versículo, vimos que Jesús habló estas cosas para que su gozo esté en nosotros. Para que su gozo esté en nosotros. Y que así, porque su gozo está en nosotros, nuestro gozo sea cumplido, completo, pleno. Y Juan escribe estas cosas, hermanos, para que nuestro gozo sea así, cumplido, completo, pleno. Él nos muestra quién es Dios, ¿verdad? Estas cosas hablamos para que tengáis comunión. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Tengamos comunión con Dios. Nos muestra quiénes somos nosotros. No pueden decir que no tienen pecado, porque están negando a Dios. O sea, son pecadores redimidos. Nos muestra nuestra condición. Ustedes van a pecar. Yo les escribo estas cosas para que no pequen. Pero cuando pequen, si alguno hubiere pecado, ¿verdad? Y no solamente nos muestra quién es Dios y quiénes somos nosotros, sino que nos muestra la obra propiciatoria de Cristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, esto tiene que llevarnos a ese gozo cumplido, completo, pleno en Cristo. Debemos comprender, hermanos, que el gozo en la vida del cristiano no es una alegría circunstancial, una alegría crédula y sin sentido, donde uno anda con una sonrisa y la expresión más apropiada que encuentro es una sonrisa hipócrita, ¿no? Donde uno anda todo el día así, tratando de mostrar a todo el mundo que es feliz. Y, hermanos, eso no es el gozo. Eso no es el gozo. A veces podemos tener una cara seria y estar gozosos. Porque todo depende de la situación que estamos viviendo, la circunstancia. Uno no se puede reír en medio de un lugar donde todo es tristeza. Cuando Jesús llegó, cuando Lázaro había muerto, llegó y vio la situación y vio como todos estaban conmovidos, llorando por la muerte de Lázaro,
No es que él vino y dijo, ¿qué hacen llorando si ahora lo voy a resucitar? No, él se conmovió en espíritu y lloró. Pero aún así él estaba gozoso en el Padre porque él sabía que esa enfermedad era para la gloria de Dios. Y eso es lo que lo caracterizaba. Y ese gozo tiene que estar en nosotros. El gozo no es una alegría circunstancial, crédula y sin sentido. No, mis hermanos. El gozo tiene razón de ser, tiene fundamento y tiene apoyo. Por eso nuestro gozo no se cae. Por eso nuestro gozo permanece a pesar de las circunstancias. Hermanos, Cristo siempre debe ser nuestro gozo. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Su sangre nos limpia de todo pecado. Él aboga por nosotros. Él es la propiciación de nuestros pecados. Él es nuestra esperanza. ¿A quién iremos, hermano? ¿A quién iremos? Entonces, vemos quién es Dios, vemos nuestra realidad. Y vemos a Cristo, vemos su obra redentora, su obra propiciatoria, vemos cómo su sangre cubre toda nuestra maldad. Y ese gozo que está en nosotros, ese fuego del gozo que está en nosotros, el fuego de nuestro gozo, mis hermanos, es alimentado por la rama seca e infructífera de nuestro pecado, echado bajo la sangre de Cristo y quemado por la sobreabundante gracia del Señor mostrada en la cruz del Calvario. Nuestro gozo se alimenta más y enciende más y más el fuego de nuestro gozo cuando vemos que una y otra vez, en todo momento, en cada día de nuestra vida, podemos ir con esa rama seca, infructífera de nuestro pecado y tirarla en ese fuego para que la obra de Cristo, la sangre de Cristo, siga llenando de gozo nuestra alma, porque Él ha cubierto toda nuestra maldad. Él dijo en la cruz del Calvario, tetelestai, ha sido todo saldado, ha sido todo pagado, consumado es, no hay nada más que reclamar. Él llevó el castigo de nuestra paz, murió bajo la ira del Padre y quitó el pecado de en medio definitivamente. Murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Tu pecado de mañana no va a sorprender a Dios, ni siquiera el de esta tarde, si es que mañana tienes vida. Tu pecado de hoy no sorprendió a Dios. No, porque Dios ya lo cargó antes de la fundación del mundo, cuando inmoló al Cordero para salvar a su pueblo. Y ese debe ser nuestro gozo, mis hermanos. Ese debe ser nuestro gozo. Él y solo Él es nuestro gozo. Y se alimenta, hermano, porque vamos a Cristo una y otra vez, cada día, cada momento. No vamos a nuestras obras, no vamos a nuestros hechos, no vamos a lo que hacemos, porque si no estaríamos todo el tiempo fluctuando y cambiando. Hoy tuvimos un buen día, estamos bien con el Señor. Hoy tuvimos un mal día, estamos mal con el Señor. No, hermano, Dios no es así. Él hizo una obra y la hizo en la obra de Cristo. La obra que Él hizo en nosotros lo hizo con base y fundamento en la obra de Cristo, porque sabía que nosotros, a causa de nuestras debilidades, no lo podíamos hacer. Y lo que es imposible para los hombres, Dios lo hizo posible. Dios sabe de nuestra debilidad. Jesús sabe de nuestra debilidad. Y por consiguiente, Juan, escribiendo inspirado por Dios, sabe de nuestra debilidad. Entonces no nos frustra. No nos frustra con lo que escribe diciendo, mirá, vos no tenés remedio, no tenés esperanza. Si estás viviendo así, olvídate, no sos un cristiano. Morite ya mismo. No, nos muestra nuestro pecado. Pero al mismo tiempo, cada vez que nos muestra nuestro pecado, miren, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Pero si lo confiesa, Él es fiel y justo para perdonar su pecado. Mire, yo les escribo para que no pequen. O sea, ustedes saben que no tienen que pecar. Pero si pecan, Él es su abogado. Él es el que murió. Él es el que también resucitó. Porque no solamente murió en la cruz y pagó por el pecado, sino que resucitó en justicia para declarar justos a todos los que creen en Él. Y se levantó victorioso de la muerte, del pecado, de Satanás. Derrotó a todos en la cruz del Calvario y está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Es nuestro Rey, es nuestro Señor, nuestro Salvador. Es el que gobierna soberanamente todas las cosas en su gracia para nuestro bien. Él es nuestro gozo, mis hermanos. Es en Él y solamente en Él que tiene que estar nuestro gozo, no en nosotros. No nos frustra, sino que Él nos anima. Permanezcan en Él. Vayan siempre a su sangre, una y otra vez. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios.
Y la forma de permanecer en Él es guardar sus mandamientos. Y si tengo pecado, ¿qué tengo que hacer? Confesarlo. Ir a Dios con la convicción de que Él es fiel y justo, de que Él me va a limpiar, de que Él me guarda, de que Él me santifica. Una y otra vez, vayan a Él, lleven sus pecados a Él. No a ningún hombre, ¿eh? No a ningún hombre. Lleven sus pecados a Dios y solamente a Dios. Él es el que los conoce. Si dañó a alguien por su pecado, vaya y arregle con la persona que dañó. Pero no es ante los hombres que nosotros nos confesamos, sino ante Dios. Tenemos acceso al trono de la gracia. Él es el que conoce todas nuestras miserias y Él es el que derramó su sangre por todas nuestras miserias. No necesitamos decirle esto a ningún hombre. No. Mi pecado se lo confieso a Dios, como Dios manda. Cuando dice que debemos confesar nuestros pecados, la palabra de ese griego homologomen significa, de donde sacamos la palabra homologar, llamar pecado a lo que Dios llama pecado. O sea, Dios dice esto y esto es lo que soy, lo pongo junto, ese es mi pecado, y le confesamos a Dios nuestro pecado, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces vamos a ir a reparar el daño que hicimos. Vamos a buscar a la persona que dañamos y le vamos a decir, hermano, hermana, pariente, vecino, amigo, quien sea. Mira, estuve mal, me porté mal. Lo que hice estuve mal, te pido perdón. Y punto. Porque nosotros tenemos un camino abierto, directo. Somos sacerdotes. Tenemos acceso a Dios. No confesamos a los hombres, confesamos a Dios. Lleven sus pecados a Dios, purifíquense en Él. Llévenlos en el holocausto de Cristo, y que el humo ascienda, mis hermanos, que ascienda a Dios como olor fragante, llenando nuestra alma de gozo por la obra de Cristo. Hermano, yo puedo ver que llevo mi pecado a Dios, veo que lo llevo por la obra de Cristo, y veo que Él fue entregado por mí hasta lo último, y esa ofrenda sube como un holocausto a Dios. Así fueron deshechos mis pecados, deshechas mis rebeliones, alejados de mí como el oriente del occidente, echados tras las espaldas de Dios, echados en lo profundo del mar, donde no hay memoria de Él. Y eso llena de gozo mi alma. Cada vez que voy, llena más de gozo mi alma. El gozo no disminuye, al contrario, aumenta cada día cuando mantengo los ojos en Cristo. Por eso nuestro pasaje, hermanos, habla de la conducta de la persona en cuestión. El pasaje que estamos viendo habla de la conducta de la persona, de nosotros. El versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 3:4 de Primera de Juan. Recuerde esto, comete, practica, es la misma palabra, poieo, la misma palabra. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un estilo de vida. El pasaje no se refiere a un hecho puntual en un momento determinado, sino que se refiere a cómo se conduce la persona en el tiempo. ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Está hablando de eso? Siempre habló de eso. Siempre habló de eso, siempre habló de la conducta. Cuando habla de permanecer, cuando habla de andar, está hablando de la conducta, de cómo uno se conduce. No está hablando de un pecado puntual en un determinado momento del día, en un determinado momento de la semana o del tiempo. No. Está hablando de nuestra conducta a lo largo del tiempo en Cristo. Hermanos, nuestro pasaje no habla de perfección. No está hablando de que somos perfectos, sino que habla de continuidad en la gracia de Dios. Es un contraste entre el que se está purificando, el que está purificando su vida, como dice, porque es un hijo de Dios y tiene esperanza, entonces se purifica a sí mismo así como Él es puro, y en ese proceso de purificación está luchando con el pecado y está yendo a Cristo una y otra vez. No va al pecado una y otra vez y vuelve al pecado y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno y vuelve a pensar como antes y vuelve a hacer las cosas como antes y el perro vuelve a su vómito. No, no está haciendo eso. No. Peca, ve su pecado y va a Cristo. Va a Cristo. Pide perdón, arregla lo que hay que arreglar y va a Cristo. Y va a Cristo otra vez. Y si es 7 veces al día, va a Cristo otra vez. 70 veces 7 al día, va a Cristo otra vez. Va a Cristo. Derrama lágrimas por su pecado.
y busca la reconciliación porque sabe que solamente esa reconciliación está en Cristo, porque fue Cristo el que lo reconcilió cuando estaba en pecado, ¿cuánto más siendo hijos seremos librados por la vida de Cristo? ¿Cuánto más, hermano? Entonces esa comparación entre el que va a Cristo una y otra vez y aquel que es obstinado, aquel que está endurecido por su pecado, aquel que es insensible al pecado, aquel que está cauterizado en su conciencia, aquel que es negador del pecado, que puede seguir en esa condición sin reconocer como pecado lo que Dios llama pecado, y claro, puede vivir sin confesarlo. Entonces, una persona que puede vivir así, no conoce a Dios. No conoce a Dios, ese es el contraste. Pero ese es su estilo de vida. O sea, así se conduce siempre. Y cuando alguien le habla de pecado, dice, no, 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 esto para mí no es así. Para mí es de otra forma. No, 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 no. Sí, sí, yo sé lo que dice, pero no, no, no es así. Así es que. Sí, 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 pero eso no se aplica en esto, no se aplica para mí. ¿Sí? Y así, ¿no? Obstinado, obstinado. Por eso dice en el versículo 6, la segunda parte, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿A qué se refiere? Mire, está usando el mismo lenguaje que ya había mencionado hablando de la conducta en el capítulo 2. Capítulo 2, versículos 8 al 11, dice así. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, sigue con el mismo lenguaje, sigue diciendo las mismas cosas. Cuando dice el versículo 8 del capítulo 2, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, el pecado va pasando, nosotros somos transformados de gloria en gloria. Entonces antes vivíamos en tinieblas, las tinieblas van pasando, porque la luz de Cristo va alumbrando más y más nuestra vida. No solamente Dios resplandeció en nuestros corazones con ese poder creador que Él tiene cuando nos regeneró, cuando nos hizo nuevas criaturas, y resplandeció en nuestros corazones, como dice 2 Corintios 4, para que veamos su gloria en la faz de Jesucristo, el nuevo nacimiento, sino que esa luz va en aumento. Es como la luz de la aurora que va en aumento, esa es la vida del cristiano. Esa luz va creciendo. Entonces, a medida que va creciendo la luz, las tinieblas van pasando. Cuanto más luz hay, menos tinieblas hay. Cuanto más conocemos a Dios, porque Dios es luz, cuanto más conocemos a Cristo, porque Él es la luz del mundo, cuanto más conocemos su palabra, sus mandamientos, su vida, su justicia, entonces la luz va en aumento, las tinieblas van pasando. Es la conducta, es el carácter de la persona. El versículo 9 es el contraste, si la vida no acompaña. Dice el 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Entonces, vos podés decir lo que quieras, pero si vos decís una cosa y haces otra, estás todavía en tinieblas. Entonces, y lo plantea así, porque es algo que ocurre en la iglesia. Entonces dice, sí, sí, no, yo estoy en la luz, yo estoy bien con Dios, pero con aquel no quiero hablar más. Entonces, espera, vos decís que estás en la luz, pero aborreces a aquel que decís que es tu hermano. Entonces, la vida no acompaña lo que estás diciendo. La conducta no acompaña. Entonces dice el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Por qué? Porque ve. Yo fui ciego y ahora veo. Eso es lo único que sé. Y cuando los fariseos dicen que no tenían pecado, Cristo les dijo, porque ustedes dicen que ven, permanecen en su pecado. Todavía están en tinieblas. No ven. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Están ciegos espiritualmente, están sordos espiritualmente, no oyen. Pero el que ve va guiado por la palabra. Es la palabra de Cristo. Si mi palabra permanece en vosotros, es la palabra de Cristo la que lo alumbra. Es la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro.
hasta que el día resplandezca, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, hasta que estemos conformados a su imagen, hasta que nuestra esperanza se haga realidad. Entonces, este que está en Cristo ve, y la luz de la palabra va alejando las tinieblas. Y el 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hay un pero. Esto hace el que está en Dios y el que está en luz y el que ve. Y la luz lo va guiando. Pero el que aborrece a su hermano, o sea, tiene esta práctica, su vida no condice con lo que dice, entonces sin Cristo, sin la luz de la palabra, no sabe realmente a dónde va. Es como cuando hablábamos de los fariseos en Mateo 23. Dice, le hacen 2 veces hijo del infierno. Recorren cielo y tierra para ser un prosélito. Hacen el prosélito, que ya era un hijo del infierno, y ahora está convencido por la religión de que no va al infierno. Pero aún en su religión está doblemente condenado y se va al infierno. No sabe a dónde va, no sabe a dónde guía, no lo puede ver, porque Dios no se lo ha concedido. Como hablamos en este pasaje, la ley y el testimonio, mis hermanos. Si no dijere conforme a esto porque no les ha amanecido, no sabe realmente dónde va, está cegado, está engañado. El Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento por el engaño del pecado, por el engaño de Satanás. Y muchas veces Satanás usa el engaño de la religión, mis hermanos. Porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Es una de las bestias de Apocalipsis. Es el falso profeta. Es la religión que le hace creer a las personas que son lo que no son. Y que la vida cristiana es lo que no es. Entonces andan en su orgullo. Esta es una condición que está descrita por el mismo Jesús en relación a su obra. Si me acompaña por un momento a Juan, capítulo 3, el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, pasaje muy conocido, que habla de Cristo levantado como la serpiente de Moisés en el desierto, haciendo referencia a la cruz, haciendo referencia al juicio del pecado en esa cruz, donde murió el Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no ha enviado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en el Hijo tiene vida, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y enseguida dice, el versículo 19 al 21, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ves? Siguen en las tinieblas, siguen cegados. Aman sus obras, están aferrados a sus obras. Recuerde que él está hablando con un religioso, está hablando con Nicodemo, un principal entre los judíos, que por la gracia de Dios se convirtió, según nos dice las Escrituras. Pero él está hablando con un religioso. ¿Vos sos maestro de Israel y no sabés estas cosas? ¿No sabés cómo son las cosas? ¿Sos un religioso? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En tu religión? ¿En tus obras? ¿En cómo haces las cosas? ¿En cómo las venís haciendo hace años? ¿En que algún día le hablaste a alguien del Señor? ¿En que algún día repartiste folleto? ¿En que algún día te llevaste bien con alguien? ¿Ahí está tu confianza? Es el engaño de la religión. No quieren venir a la luz, porque la luz pone de manifiesto sus obras. Entonces vienen, no, yo no quiero saber nada con esto. Pero no quieren saber nada con la verdad, con Cristo. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. A mí no me digas lo que tengo que hacer, ¿eh? Pero ¿quién te crees que sos? Vos me vas a venir a decir a mí lo que tengo que hacer y cómo tengo que vivir y tal. Cuidado, hermano. Porque la iglesia es un medio de gracia puesto por Dios, justamente para edificar a los santos para la obra del ministerio. Y la única forma de edificarnos, la única forma de crecer, es que el pecado salga de nuestra vida. O sea que la única forma que nosotros vamos a ser edificados y vamos a crecer es si somos confrontados con nuestro pecado. Y mortificamos ese pecado y en lugar de eso vivimos como Cristo vivió. Y hacemos lo que Cristo hizo y mostramos su carácter. Es el único crecimiento que hay. No hay otro crecimiento, ¿eh?
Usted puede llenar su cabeza de información y no crecer porque el conocimiento envanece, pero es el amor el que edifica. Es la puesta en práctica de los mandamientos de Dios lo que realmente edifica nuestras almas. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios y que la gloria sea solo para Él. Entonces es una condición que Jesús describió muy bien. Es una condición que se extiende en el tiempo a pesar de la religión. A pesar de la religión, como la conversación con Nicodemo que veíamos recién. Entonces se le dice, como Cristo hizo, y esto hizo Cristo cada vez que habló con ellos, les iba diciendo, miren, esto está mal, esto no es así. Ustedes oyeron esto, pero las cosas son así. Ustedes leyeron esto en la palabra, pero ustedes están haciendo esto. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cristo fue muy claro. Y cuando la iglesia, como cuerpo de Cristo, hace lo mismo, y le dice a un hermano, mirá, esto está mal, no es acorde a la verdad, tu proceder no es acorde a la verdad de Dios, eso no es lo que Dios manda, así no es como debe ser hecho para darle la gloria a Dios, y se lo muestra con la palabra, entonces estas personas no quieren ser reprendidas, no quieren la luz, aborrecen la luz. Entonces se enojan, aborrecen, se van, salieron de nosotros pero no eran de nosotros, difaman, salen y empiezan a hacer eso, empiezan a difamar, a calumniar, dicen que ellos son justos, que lo que hicieron era necesario, que tienen sus razones, aunque nunca se las dicen a nadie, pero son sus razones. Es como Eliú, ¿no? Prosiguió Eliú en su razonamiento. Su razonamiento. Las razones son bíblicas o no son. Esa es la realidad. O está justificado con la palabra o no. No hay un término medio. No, mis razones, eso es la propia prudencia. Y Dios dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, que tienen sus razones, pero no lo pueden explicar con la palabra, que ellos están bien, dicen que no tienen pecado y le hacen a Dios mentiroso, que están en comunión con Dios, pero andan en tinieblas, tratando mal a los hermanos, que no tienen nada de qué arrepentirse, porque no pueden ver su pecado, que aman, pero no quieren ver más a los hermanos. Los amos siguen siendo mis hermanos, los amos siguen siendo mis hermanos, y no me estoy alejando de casualidad, es que se va alejando y cada vez se escucha más lejos hasta que nunca más se escucha, nunca más se lo ve. Muy lejos, se fueron. ¿Qué pasó? Los amo, pero son mis hermanos, mejor tenerlos lejos, etcétera, etcétera, etcétera. Están en tinieblas y no saben a dónde va. Pasa el tiempo y nada cambia. Después, con el tiempo, rehacen su vida en otro lado sobre sus propias mentiras. Convencen a los demás de que sus mentiras son verdad. Y los demás son como él, claramente. ¿Por qué? Porque se quedan con las mentiras. Hermano, la palabra dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Y forman una idea de otra persona que no conocen por lo que un mentiroso les dijo, porque antes bien sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Hay que escuchar las dos partes siempre. Entonces rehacen su vida en base a sus mentiras, dicen que son restaurados, pero nunca arreglan la relación ni piden perdón. Y pasa el tiempo y siguen hablando mal de los demás. Aborrecen a sus hermanos. Por eso, el versículo 7 hace hincapié y dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Nadie os engañe. Nadie comportándose así los engañe. Nadie los engañe con una falsa apariencia de piedad que niega la eficacia de la piedad transformadora en nuestras vidas. Dice el versículo 29 del capítulo 2, si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Ahora, esta justicia que habla acá, cuando el 7 dice, el que hace justicia es justo como él es justo, mis hermanos, cuando dice como él es justo, no está diciendo que somos exactamente iguales a Cristo, porque nosotros no andamos como Cristo. Limitamos en muchas cosas, en las que podemos, en algunas, y vamos haciéndolo cada día más, y es nuestro anhelo, pero nuestro andar no es perfecto, el de Cristo fue perfecto. Entonces, cuando habla de la justicia, acá, que Él es justo como Él es justo, es porque su justicia es nuestra justicia. Es porque fuimos hechos justicia de Dios en Él.
Él fue hecho pecado por nosotros. Y nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Él, así como nuestro pecado le fue imputado a Cristo, su justicia nos fue imputada por la fe a nosotros cuando Él resucitó de los muertos. Su justicia. ¿Y qué es su justicia? Es su vida perfecta delante de Dios. Una vida sin pecado, una vida donde siempre hizo lo que a Dios le agrada. Y esa es la justicia por la cual nosotros somos aceptos delante de Dios. Y esa condición que Dios nos da por gracia el día que nos salva, el día que nos regenera, es la que produce en nosotros frutos de justicia. Entonces, no es que nosotros por lo que hacemos somos justos, sino que es al revés, porque somos justos en Cristo, porque su justicia nos cubre, porque su justicia es nuestra vestidura, porque es lo que nos hace aceptos en el amado, por esa justicia, por ese amor a Dios que Cristo nos ha dado, porque Él nos amó primero, entonces el fruto de esa obra de Cristo es la justicia en nuestra vida. Es que pongamos por obra sus mandamientos. Esa condición da frutos de justicia. Es, hermanos, su justicia, no la nuestra. Es su justicia, no la nuestra. Eso tiene que estar bien claro para nosotros. No es la justicia que nosotros formamos, no. Es su justicia, no la nuestra. Solo en Él podemos hacer lo que es justo, solamente por su unción nosotros permanecemos, solamente por su espíritu nuestra carne es detenida para no hacer lo que quiera, porque es su espíritu el que se opone a nuestra carne. Es su obra de justicia la que hizo eso posible en nuestras vidas. Debemos tener cuidado, mis hermanos, con el doble orgullo en nosotros. Hay un doble orgullo que es muy religioso. Nosotros como hombres somos de tomar extremos. Nos vamos de un extremo al otro. Y los dos extremos son perjudiciales, mis hermanos. Por ejemplo, el doble orgullo, ¿no? Fíjese, uno dice, no tengo pecado. Bueno, eso ya nos causa rechazo. Cuando una persona viene, no tengo... Es como ese orgullo manifiesto, ¿no? Ese orgullo descarado. No, yo no tengo pecado. Bueno, entonces, por la verdad que nos dice que todos tenemos pecado y que necesitamos ir a Cristo una y otra vez, entonces nos causa rechazo. Pero hay otro orgullo. Hay otro orgullo que ocurre, que es el doble, ¿no? Va para el otro lado, dice, tengo tanto pecado que no sé si Dios me puede perdonar. Oh, entonces ahora tu pecado es más grande que la sobreabundante gracia de Dios. O no, yo soy un miserable. Sí, claro que éramos miserables. Claro que éramos miserables. Pero Cristo cambió esa condición. Él nos declaró justos delante de Dios. Entonces, si andamos abrumados por nuestro pecado, es porque estamos menospreciando la obra de Cristo. ¿Acaso la obra de Cristo no es suficiente? Esos dos orgullos, hermanos, son un desprecio a la justicia de Cristo. Es decir, que la justicia de Cristo no es suficiente. Otro ejemplo, cuando uno dice, no tengo pecado, y como no tiene pecado, dice, ese está en pecado. Ese doble orgullo. No, yo no tengo pecado. Entonces, ese está en pecado. No tengo pecado y puedo acusar al otro. El orgullo. Yo estoy bien. No, yo estoy bien con Dios. Él está mal. Bueno. He descubierto que hay tanto pecado en mi vida. Y lo he descubierto por la gracia de Dios. Que encontré también que cuando dedico el tiempo a tratar con mi pecado, no me queda tiempo para acusar el pecado de los demás. No me queda tiempo. No me queda tiempo para juzgar a los demás. Es como dice Romanos 14, que no nos juzguemos más, sino que más bien decidamos no ser de tropiezo a los demás. Y siempre le explico a los hermanos que la palabra decidamos y juzgamos es la misma. Es la misma. O sea, en lugar de juzgar a los demás, juzguémonos a nosotros mismos, si nuestra vida no es de tropiezo a los demás. Cuidado, mis hermanos, porque ese orgullo, ese doble orgullo deriva en el legalismo. Hay un error conceptual en cuanto al legalismo.
Uno piensa en el legalismo como que, bueno, el legalista es aquel que quiere cumplir la ley así. No tiene nada de malo cumplir la ley como Dios manda, no tiene nada de malo guardar la palabra, no tiene nada de malo ser detallista, minucioso, el que mira atentamente en la ley de la libertad, detalladamente, el que presta mucha atención y la pone por obra, ese va a ser bienaventurado. Entonces no tiene nada de malo eso no es ser legalista. No es ser legalista tratar de andar en santidad, ¿no? Eso no es ser legalista. Hermanos, el legalismo es el orgullo religioso que nos hace creer que por lo que hacemos somos mejores ante Dios y mejores que los demás. Eso es el legalismo. Me hago ley a mí mismo. Me pongo como regla a mí mismo. Y las cosas son como yo digo, como yo pienso que son, y me alejo de la verdad de Dios. No estoy andando conforme a la verdad. Estoy andando conforme a mí mismo. Entonces, ese orgullo nos pone a nosotros como jueces. Eso es legalismo. Uno solo es el dador de la ley, el que puede juzgar. Pero el que se sienta a juzgar a los demás, ese está tomando el lugar de Dios. Eso es legalismo, mis hermanos. Juzgamos a todo el mundo y como juzgamos a todo el mundo no podemos aprender de nadie. Porque estamos esperando que el otro cometa el más mínimo error para descartarlo. Entonces no podemos aprender de nadie. Y nos olvidamos de la palabra de Cristo que dice que debemos estimar a los demás como superiores a uno mismo. Entonces ya sabemos todo. Y por eso podemos juzgar a todos. Nos ponemos en lugar de Dios. Sabemos todo, tenemos todo re claro. Somos el creyente del siglo. Entonces ahora podemos juzgar a todos los demás. Eso no existe, mis hermanos. No existe. Hay un solo que es el juez. Hay uno solo que es juez. Entonces no nos sentamos a juzgar a nadie, mis hermanos. Porque el que cree que sabe algo, aún no sabe nada como es debido. Y el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. A sí mismo se engaña. Entonces, mis hermanos, la verdadera madurez en la vida del cristiano es saber distinguir por la palabra. Por la palabra, mis hermanos. No por la experiencia, no por lo que dice fulano mengano, no por lo que... Si lo que dice fulano mengano, y estoy hablando del pastor, el predicador, quien sea, uno estudia la palabra, como los de Berea, ¿no? Escudriña profundamente la escritura, y ve que lo que fulano mengano dijo es lo que la palabra dice, el que está hablando no es fulano mengano, es Dios. La gloria sea para Él y la obediencia sea solamente a Él. Pero si nosotros hacemos algo, creemos algo, porque fulano mengano lo dice, sin la palabra, hermano, estamos cerrando el camino. Y eso nos va a llevar al legalismo. Nos va a llegar a juzgar y a condenar a los demás. Es interesante, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, necesito aprender que esto y que lo otro, y hay personas a las que hay que explicarle los rudimentos de la palabra. Hay que ir a lo básico, a lo elemental, ¿verdad? Y por ahí uno ve que hay una necesidad y quiere compartir, y se encuentra con que la otra persona no solamente no conoce los rudimentos, sino que quiere criticar el techo de la casa. Entonces dice, ¿qué está pasando acá? Acá hay un problema. Y creo que el que mejor lo expresa es el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 5, cuando habla de lo que es la verdadera madurez. Dice, ¿cómo puede ser que haya pasado tanto tiempo? Tanto tiempo que dice que está en el Señor. Lo dice de esta manera, miren. Acerca de esto, Hebreos 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Os habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué? Porque debiendo ser ya maestros, ya tendrían que estar enseñando la palabra, tendrían que estar enseñando sobre Dios. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso, están acostumbrados a ver las cosas a la luz de la Escritura y a discernir qué es agradable a Dios y qué no. Entonces una persona que no puede hacer eso, que necesita
la leche espiritual, que necesita que se le vuelvan a explicar las cosas que son básicas y elementales, hablando del pecado, hablando de la salvación, hablando de nuestra condición, hablando de la obra de Cristo, etcétera, etcétera. Y para esta persona se sienta a escuchar a alguien que dice, no, este es un hombre de Dios, o lo que fuera, y desde esa posición critica al hermano que lleva años en el Señor, y lo critica sin la escritura, y no solamente eso, sino que en ningún momento considera que por ahí su vida es el reflejo de la libertad que tiene en Cristo y que por la gracia de Dios y en ese ejercicio de los sentidos que tiene, que puede discernir el bien y el mal a la luz de la palabra, ha llegado a algo que uno todavía no llegó. Eso es orgullo. Eso es no considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso es no querer aprender del otro, no estar dispuesto a aprender. Y Pablo oraba por los hermanos en Filipenses capítulo 1, con un pasaje que es precioso, mis hermanos. Él está orando por los hermanos y conoce esta necesidad en nosotros, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Dice así, el versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Una mejor traducción de estas palabras llevaría a la palabra ciencia con la traducción de conocimiento y a la palabra conocimiento con discernimiento. Es lo mismo, solamente que a veces los sinónimos nos muestran algo que nosotros lo tomamos de otra manera. Pero para que sepamos que esta palabra se puede traducir ciencia como conocimiento y conocimiento como discernimiento. Entonces es el conocimiento que nos da la capacidad de discernir. ¿Qué cosas? Dice, para que aprobéis lo mejor, para que ustedes puedan aprender a diferenciar no solamente entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Entre aquellas cosas que son moralmente buenas y aquellas cosas que son mejor, porque aparte de ser buenas, tienen valor eterno. Son espirituales. Dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, para que no huyamos avergonzados en su venida. Estando como, fíjese lo que dice, llenos de frutos de justicia. Ese hecho de poder conocer a Dios y discernir lo que le agrada y lo que no, hace que nuestra vida se llene de frutos de justicia. Yo los elegí a ustedes y los puse para que lleven mucho fruto, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, solamente por medio de Él, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, dice, ¿me está diciendo que no se puede juzgar? No, digo lo mismo que Cristo, juzgar con justo juicio. ¿Cómo se juzgan las cosas? A la luz de la Escritura, a la luz de la palabra. Si no lo puede hacer, si no puede encontrar la forma de hacerlo, necesita aprender, necesita conocer más al Señor. No es tiempo de juzgar a nadie, es tiempo de aprender, es tiempo de pedirle a Dios sabiduría, es tiempo de aprovechar esos hermanos preciosos que el Señor nos da, que nos pueden mostrar con la palabra la verdad de Dios, que nos muestran con la palabra, no, perdónenme por la expresión, por ahí los argentinos lo van a entender bien, no con el piripipi, con el bla bla bla, no con esas palabras bonitas, no, mirá, esto es así porque, mirá, a mí una vez me pasó, no, hermano, no necesitamos eso, ni usted ni yo, necesitamos hermanos que cuando nos hablen con la escritura, con principios bíblicos, que nos lleven a la palabra y que si tenemos una duda, nos digan, mirá, hermano, esto es así porque la palabra dice. Y tomé esta decisión porque la palabra dice. Y lo hago de esta manera porque así le es agradable a Dios porque la palabra dice. Esos hermanos necesitamos. Esos son los hermanos que tenemos que buscar, los que nos edifican. Y si hay otros que necesitan aprender lo que nosotros sabemos, son los que tenemos que edificar. Por eso debemos buscar lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, hermano. Ninguno es mejor que el otro en la congregación. Ni mi Espíritu Santo es más grande que el suyo, ni el suyo que el mío. Tenemos el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, la misma Escritura. Edifiquémonos mutuamente. Hermanos, la única razón por la que tenemos comunión con Dios es la justicia de Cristo.
no es nuestra santidad. Ah, no, hoy tengo comunión con Dios porque hoy anduve en santidad, entonces hoy Dios me va a escuchar la oración. No. En su mejor día y en su peor día, la única razón por la que Dios nos escucha es por la obra redentora de Cristo. Nada más. ¿Por qué es así? Porque cuando usted se sienta totalmente miserable por su pecado, usted sabe que Dios lo va a escuchar cuando vaya a confesarlo. Porque siempre lo recibió solamente por Cristo. Y este día que me siento tan miserable, no va a ser la excepción. Porque cuando Él me ve en la justicia de Cristo. Es su justicia, no la mía. No mis obras, no mis hechos. Es Él. Y solo Él. Es por eso que Él me recibe. No por lo que yo puedo hacer. Entonces la comunión con Dios es por la justicia de Cristo, no por nuestra santidad. Y esa comunión, como bien nos enseña, es en tinieblas. Perdón, no es en tinieblas, sino en luz. Borre lo que dije. Esa comunión no es en tinieblas, es en luz. Y esa luz nos lleva a la comunión. Y la comunión, unos con otros, en esa comunión, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso es lo que produce. Dice el versículo 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces eso produce, hace justicia. ¿Qué significa hacer justicia, hermano? Recuerde el Señor enseñando en el Sermón del Monte. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Verdad? 2 Timoteo 3:16, cuando nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Le enseña la verdad, lo redarguye, lo convence de pecado, lo corrige, lo vuelve a traer al camino y lo instruye en justicia. O sea, le dice lo que es agradable a Dios para que usted ande en ese camino de santidad. Lo instruye en justicia. Entonces, ¿qué es la justicia, mis hermanos? ¿Qué significa hacer justicia? Es poner por obra su voluntad revelada, comprobando lo que es agradable al Señor. Eso es hacer justicia. Poner por obra su voluntad revelada, comprobando lo que es agradable al Señor, lo que nos enseña la palabra. Eso es hacer justicia. Hermanos, eso solo es el resultado del nuevo nacimiento. Es el resultado del nuevo nacimiento. De aquel que ha sido engendrado por Dios soberanamente. No por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Dice Juan en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Versículos 12 y 13. Él es el que nos engendra de su propia voluntad. Nos da un nuevo nacimiento. Nos pone en Cristo. Nos hace aceptos solo en Él por su justicia. Y entonces por eso Él vuelve a afirmar y a contrastar en el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Miren, me he extendido en los versículos 6 y 7 porque es la base de los versículos que siguen. Esto va a ser más breve porque es lo mismo. Así está todo el libro. Él hace un contraste y luego hace un paralelo. Lo dice de una forma y lo dice de otra. Y de la forma que lo dice nos lleva siempre a Cristo, a su justicia y a depender plenamente de Él y a que Él sea nuestro gozo. Que no nos engañemos a nosotros mismos y que no seamos engañados por los demás con palabras dulces o suaves o seductoras. Entonces acá dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Él es mentiroso. La mentira está en su esencia. Él practica la mentira. O sea, desde el principio. O sea, está hablando de su naturaleza. Él es lo que es. Y cuando dice que es hijo del diablo, no es porque fue engendrado por el diablo, sino que quiere hacer los deseos de su padre. El diablo es su padre porque quiere hacer las cosas como su padre las hace, rebelándose contra Dios, en contra de la palabra de Dios y buscando ser igual a Dios. Dios lo llama iniquidad. A eso se refiere. Cuando dice el que practica el pecado, otra vez, comete pecado, practica pecado, la misma palabra, la conducta. Está hablando de la conducta. Una vida con una conducta pecaminosa es un reflejo de la naturaleza de Satanás, de la naturaleza del diablo, del adversario de Dios,
de aquel que se levanta contra todo lo que se llama Dios y que se quiere sentar en su lugar. Se trata de eso. Y el diablo peca desde el principio. Desde que él empezó a pecar, desde que él es el diablo, peca. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto se manifestó Cristo. Esta es la misma palabra, panero, que veíamos antes, ¿no? Cuando Él se manifiesta en su venida. Para esto se manifestó Cristo. Y es interesante que use la misma palabra, porque Él está hablando de esa manifestación donde uno lo puede ver, tocar, palpar. Entonces Él se manifestó en carne, Dios fue manifestado en carne, para quitar el pecado de en medio. Para eso Él se manifestó. Para eso Él se dio a conocer en todo en su persona, en su carácter, en su obra, con un propósito. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras, como dice Tito 2:14. O sea, hermanos, Cristo no solamente nos hace justos en Él, sino que además nos hace amar la justicia. Él nos da el deseo de amar la justicia. Nos llena de hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es una bienaventuranza de Dios que nosotros querramos vivir como Él manda, que nosotros deseemos su justicia. Nos lleva a presentar nuestros miembros para servir a la justicia, así como antes los presentamos para servir a la iniquidad, cuando el pecado reinaba en nosotros. Bueno, ahora reina Cristo. Entonces, tenemos ese anhelo, ese deseo de llevar nuestros miembros, todo nuestro ser a servir a la justicia, o sea, al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Nos lleva a ser libres de las ataduras del diablo, o sea, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer, para desligar, para desatarnos, para librarnos de sus obras. O sea, hizo una separación de las obras del diablo, para que ya no tengamos nada que ver, para que ya no estemos sujetos a esas obras y no tengamos que seguir la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. No, nos desligó, no, deshizo esas obras del diablo en nuestra vida, terminó con el pecado. Por eso, en el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Antes veíamos el pasaje de Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Hay un nuevo nacimiento. Nacimos de carne y sangre, pero hay un nacimiento que es espiritual, engendrado por Dios. Y sin ese nacimiento nadie puede ver a Dios cara a cara. Y nadie puede hacer justicia como Él es justo. Nadie puede. Porque Él es la única razón por la que nosotros podemos poner por obra su verdad, su palabra, su justicia. Él es la única razón. Entonces, el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. No practica el pecado. ¿Qué significa esto? No persiste en pecar. Otra vez, recuerda que estamos hablando de conducta, de estilo de vida. El que ha nacido de nuevo no practica el pecado, no persiste en pecar, no se obstina en su andar, no se rebela contra la palabra, no se vuelve insensible a la reprensión. No es insensible a la reprensión. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él. La semilla de Dios, la unción de Dios, la nueva naturaleza. Unas hojitas más atrás de Primera de Juan, en Segunda de Pedro 1, nos relata esto según la gracia de Dios. Fíjense. Lo voy a leer desde el versículo 1 de 2 de Pedro 1, dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, mira quién les habla. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¡Wow! La fe que tengo yo es la misma del apóstol Pedro. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿No es que no se trata de mí? Se trata de Él.
Y dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Dónde se nos multiplica la gracia que nos basta para cada día? Y la paz, cuando nuestros pensamientos perseveran en Él. ¿Dónde se nos multiplican? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. En Él está nuestra paz, ¿verdad? Dice el 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, escuche esto, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Se da cuenta? En la gracia de Dios nos fue dada por su divino poder, por su gracia soberana, hermanos, ser participantes de la naturaleza divina, nuevas criaturas. Hay una nueva naturaleza que está en nosotros. Todas las cosas, como dice acá, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Sabe qué es la piedad? Estar alineado con Dios. La piedad es estar alineado con Dios. Eso es conforme a la piedad. O sea, vivir haciendo la voluntad de Dios. Eso es la piedad. La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, vivir no como Dios manda, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, alineados con Dios. No conforme a nuestra concupiscencia, sino conforme a la voluntad de Dios, como vimos en 1 de Pedro 4 el domingo pasado. La nueva naturaleza está en nosotros. Cristo está en nosotros. Y Él no falla, mis hermanos. Él no va a permitir porque se va a oponer a nuestra carne para que nosotros no hagamos lo que querramos. Por eso dice que no puede pecar, o sea, no puede llevar una vida, un estilo de vida pecaminoso. No quiere decir que no puede cometer un pecado puntual en un momento determinado. No, eso ya lo vimos claramente en toda la epístola. No está hablando de ese pecado puntual, está hablando de la conducta, del estilo de vida. Entonces, cuando dice que no puede pecar, en ese contexto, significa no puede llevar una vida de pecado. No puede vivir en el pecado, no puede vivir sin confesar el pecado, no puede vivir sin ir a la sangre de Cristo. No puede vivir en su orgullo, no puede vivir en su justicia. No puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Dice el texto, porque la simiente de Dios permanece en él. Es nacido de Dios. La simiente de Dios está en él. Es nacido de Dios. Ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Dios lo ha hecho su hijo. A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él los engendró de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad, Dios los ha engendrado. Mire lo que dice el capítulo 5 de 1 de Juan, versículo 18. Tiene directamente que ver con este texto. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Qué dice? Pues aquel. Y uno podría decir, aquel, está hablando de mí. Espero que su Biblia esté en mayúsculas como en la mía. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquel que fue engendrado por Dios, Jesucristo, como va a decir después, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquel que fue engendrado por Dios, Jesucristo, nos guarda y el maligno no nos toca. Eso es lo que garantiza la obra de Dios, la obra de Cristo. Y es lo que dice acá, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Cristo deshizo las obras del diablo, terminó con las obras del diablo. Mis hermanos, la cruz es suficiente. La cruz es nuestra victoria. La cruz es nuestra libertad. Cristo venció en esa cruz. Su victoria
es nuestra victoria. Su resurrección es nuestra resurrección. Su justicia es nuestra justicia. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro gozo. Por Él estamos en pie. Por Él somos aceptos delante de Dios. Y solamente por Él hoy podemos obrar la justicia. Por eso, mis hermanos, debemos permanecer en Él, confiar en Él, descansar en Él, ir a Él una y otra vez, ir a Él una y otra vez y pedirle sabiduría y gracia para poner por obra todo lo que Él nos manda, porque Él es digno. Y así le damos la gloria, y así adornamos la doctrina, así damos un testimonio de nuestro Señor, de que Él murió por nuestros pecados, terminó con el pecado, fue sepultado y al tercer día resucitó para darnos vida, una nueva vida, ser participante de la naturaleza divina. Y cuando toda esta corrupción en su venida sea quitada de nosotros y la muerte sea absorbida por la vida, la muerte del postrer enemigo sea destruido, cuando ya la muerte no nos afecta y seamos glorificados, le veamos cara a cara y seremos como Él es, podamos gozarnos por toda la eternidad de que llegamos ahí solamente por su justicia y que por Él estamos en pie y a Él le vamos a dar la gloria. ¿En qué estás confiando hoy? ¿Qué se manifiesta en tu vida con todas las cosas que pasan? Quiero animarte a que confíes en Cristo, solamente en Él y en su justicia. A que te arrepientas de tus pecados, a que vengas a Jesús, a creer en Él, a descansar en Él, a vivir por Él y para Él, porque Él es digno. A que su amor te constriña a ser como Él es. Ven a Cristo. Él dijo que a mi viene yo no le echo fuera. Y si estás en Él, si eres un hijo o una hija de Dios, dale la gloria. Que haya mucho fruto de justicia en tu vida. Porque por la unción que está en nosotros podemos hacer lo que es agradable delante de Él para la gloria de su nombre, solo por su justicia. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la justicia de Cristo. Gracias por su obra redentora. Mi Señor, ayúdanos a confiar solamente en Él, en su justicia, y a darte la gloria en todo. Sosténnos, Señor, en tu gracia, como lo has hecho hasta ahora, y que en ti podamos perseverar hasta el fin. Te ruego por cada uno de mis hermanos, para que pongamos los ojos solamente en Jesús y vivamos para Él. Ayúdanos, Señor. Salva a los que no te conocen. Te agradezco todo, Padre, en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.